Bien, y empieza la historia de la sábana. La historia de la sábana es que los primeros cristianos tuvieron que salir de Jerusalén porque eran perseguidos por los judíos. Además, en el año 70 los romanos destruyen Jerusalén y todos los cristianos ya habían salido en ese momento y se habrían llevado la sábana santa a otro sitio. La sábana santa aparece por primera vez en Edesa. Existe una leyenda que la relaciona con el rey Adad V, que se dice que tenía lepra, se enteró que Cristo hacía muchas curaciones y entonces que fue curado por un paño que tenía la figura de Cristo. Leyenda o verdad, es decir, una parte de verdad y una parte de leyenda, lo que está diciendo es que allí había un lienzo que se decía que era la imagen de Cristo. Y tal era así que posteriormente las afirmaciones que aparecen es imagen no pintada por mano humana o imagen pintada por Dios. Es decir, esos antiguos veían claramente que ese lienzo no estaba pintado, tenía algo que ellos no sabían cómo se podría haber producido esa imagen de un hombre que había en esa sala. Bien, en Edesa la imagen no se mostraba entera. Aquí vemos al rey Adad con la imagen, porque es así como se mostraba en Edesa, es decir, solo se mostraba la parte de la sábana santa que corresponde a la cabeza y el resto era tapado con un paño que no dejaba ver que había más imagen que la cara de Cristo. El rey Adad le sustituye su hijo y este vuelve al paganismo. Los cristianos esconden la sábana y 2 siglos después, en una inundación que sufre Edesa, aparece la sábana en la muralla de la ciudad. Es decir, se había guardado en el sitio que se pensaba que era más resistente a todo lo que pudiera venir. Este paño que aparece en ese momento, cuando van a reconstruir la muralla después de la inundación, se constituye ya en un distintivo de la ciudad de Edesa, al que el paño que veneraban y que sacaban cuando tenían alguna dificultad. Cuando en el 544 ataca el rey persa Cosroe la ciudad de Edesa, ellos sacan la sábana santa, se libran del rey persa y este tiene que aceptar la primera derrota que hacía tiempo que no tenía. Bien, en el 638 Edesa es invadida por los musulmanes, pero los cristianos siguen conviviendo, no son perseguidos o no se sabe que sean perseguidos. Gracias a que está bajo este mando musulmán, la sábana santa se libra de su destrucción, puesto que si lo hubiera pillado la época iconoclasta en el que todas las figuras que representaban a Dios había que eliminarlas, posiblemente hubiera desaparecido. Bien, aquí tenemos la imagen o una reproducción, un dibujo que representa la imagen que se veneraba en Edesa. Es decir, que era una imagen que solo mostraba un rostro de Cristo. Se le denominaba mandilium, que es una palabra al fin y al cabo que viene de mandil, una palabra árabe. También tetradiplum, porque es que estaba doblado en 4 partes la imagen de Cristo, retrato hecho por Dios, como decíamos, Theotokos Eikon, o aquerópita, es decir, una imagen no hecha por mano humana. El doctor Jackson dice que según los dobleces que se descubren en el lino de la sábana, pudo ser que la sábana estuviera doblada de la forma que se indica en la figura. A la vez, durante el siglo VI, ya se empieza a conocer un icono que se encontraba en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí y que muestra un gran parecido al rostro de la sábana santa. Tanto es así que Viñón, que fue el que lo estudió por primera vez, los contrasta y encuentra 15 parecidos entre los dos rostros. A este icono le sucedieron otros muchos iconos que mostraban esas cualidades, mostraban ese flequillo, esos pelillos ahí que estaban relacionados con ese 3 que aparece en la frente del Cristo de la Sábana Santa, esa barba partida, esos ojos saltones, ese labio inferior con ese fruncimiento, bueno, pues muchas cosas que tenía de analogía con la sábana santa. Si ponemos una imagen sobre la otra, observamos que las coincidencias son aún mayores. Bien, Robert Harald analizó mediante un dispositivo informático los puntos de coincidencia de ambas imágenes y encontró 170 puntos. Hay que recordar que la policía con 50 da la imagen por válida. Otros muchos investigadores han visto estas mismas coincidencias en numerosos iconos que fueron apareciendo anteriores al siglo X. En el año 943, Edesa es conquistada por Bizancio. Bizancio, que en realidad ha oído hablar de este lienzo que guarda Edesa, y decide conquistar la ciudad.
cuando como tiene conquistada la ciudad les pide que si le dan ese lienzo que tiene la figura de Cristo, ellos les devolverán todos los prisioneros que tienen y ya no pondrán en peligro la ciudad de Edesa. Y así lo cumplen. La gente de Bizancio se vuelve con el lienzo de Cristo a su ciudad. La llegada a Constantinopla es muy celebrada, es recibida por el emperador y se instaura la fiesta el 16 de agosto como la fiesta de la Sábana Santa. La Sábana Santa, después de estar por la iglesia y el palacio imperial dentro de la ciudad de Constantinopla, se la lleva por fin al Palacio de la Blanquerna, donde hay una iglesia dedicada a Santa María de la Blanquerna, y ahí se va a quedar custodiada la Sábana Santa y se expondrá todos los viernes. En esa iglesia de la Blanquerna, que se ha reconstruido virtualmente, ahí tenemos el palacio con la iglesia, que es esta planta de cruz, y que tendría pues más o menos esta fisonomía. Hoy no existe nada de todo ello. Bien, pues en esta iglesia es donde se veneraba la Sábana Santa. Existe un códice que vemos que es anterior al 1195, que nos dice que la Sábana Santa ya existía, puesto que si observamos tiene dos imágenes, la de la izquierda, que está Cristo yacente con la sábana debajo de él y al que se le están aplicando los ungüentos, y en la derecha pues vemos a las mujeres que van la mañana del domingo, al ángel que se les ha aparecido en la Sábana Santa, en la que se ve esa tipografía de espina de pescado con ese dibujo en forma de escalera, y aparecen esos 4 agujeritos que no sabemos de qué vienen, pero que sin duda se pueden observar fácilmente en la Sábana Santa, y de hecho el dibujante así los dibujó porque así lo veía. Si observamos la figura de la izquierda, vemos que el Cristo tiene cruzados los brazos sobre el pubis, lo mismo que podemos ver en la Sábana Santa. Es decir, que el dibujante había visto la Sábana Santa. Si observamos a las mujeres y al ángel y a la Sábana Santa, pues observamos, como decíamos, esas 4 perforaciones que aparecen en la Sábana Santa y que son anteriores al incendio que tuvo lugar en Chamberí. De hecho, este lienzo, este dibujo, está pintado casi en el 1200 y ya tiene esas perforaciones. En 1204 es invadida Constantinopla por los cruzados, es conquistada. Bien, entre ellos estaba Otto de la Roche, uno de los capitanes de los cruzados, que se encontraba en el Palacio de la Blanquerna, su unidad residía allí. El hecho es que la Sábana Santa desaparece, o sea, después de esta estancia de los cruzados en la Blanquerna, la Sábana Santa desaparece y se le pierde su existencia sin saber dónde se encuentra. Todos piensan que se lo llevó Otto de la Roche. Si Otto de la Roche adquirió la Sábana Santa de esta manera, o sea, se adueñó de ella, lo propio es que la mandara a Francia como hacían otros cruzados con las cosas que iban adquiriendo en Tierra Santa. Se piensa que se la pudo mandar a su padre, pero se ha comprobado que su padre murió 2 años antes, por lo tanto no pudo mandársela a su padre, sino que seguramente se la dejó a su hijo, que era también cruzado y que vivió en este castillo que tenemos en la figura. En este castillo, de hecho, se guarda un cofre en el que se dice que estuvo la Sábana Santa. La Sábana Santa también se sabe que ha sido expuesta en la Catedral de Besançon, bien porque seguramente Otto de la Roche mandó una copia al obispo de esa Sábana Santa, pero lo que sí que se sabe es que la Sábana Santa que se quemó en la Revolución Francesa era una copia de la Sábana Santa real. Por lo tanto, no sabemos cuándo se sustituyó una por la otra, pero en todo caso, lo que había en Besançon seguramente era una copia de la sábana real. La sábana aparece por primera vez en Lirey, en el que se hace una ostensión de ella, o sea, una exposición, y esta sábana se dice que la había adquirido Godofredo I de Charny, un cruzado también. Sin embargo, este estaba casado con una tataranieta de Otto de la Roche. Por lo tanto, lo más probable es que viniera por parte de la señora, la sábana vino a manos de Godofredo I de Charny. A la muerte de Godofredo I de Charny, Santa pide permiso al obispo para exponer la sábana santa y cobra para ir a ver esa sábana santa. Lo hace con el fin de poder mantener a la familia, porque con la muerte del esposo andaban muy escasos de bienes económicos. Se sabe que ha habido ostensiones en Lirey porque se ha encontrado un medallón conmemorativo, como el que observamos en la figura, aunque está muy deteriorado, en el que puede verse claramente las figuras de la sábana, un hombre visto por delante y por detrás,
dos clérigos que sujetaban la sábana y podemos ver el escudo de Godofredo de Charny. Bien, pues la primera vez que se expone la sábana es aquí en Lirey y después la sábana sabemos que pasa a la familia de Saboya. Pasa a la familia de Saboya posiblemente por esta escasez de medios económicos que tuvo la familia de Godofredo I de Charny. En esta iglesia de Chamberí es en el que se va a quemar la sábana santa. Se va a incendiar la iglesia, estaba guardada la sábana en esta capilla. Detrás del altar había un hueco donde estaba el cofre con la sábana santa. Y aquí es donde ese cofre de plata se fundió y perforó la sábana santa y marcó la sábana santa con todo ese número de quemaduras y de agujeros que han quedado en ella. En 1578 se lleva a Turín porque un cardenal que tenía fama de santo, San Carlos Borromeo, está haciendo una peregrinación para dar gracias porque su ciudad se ha librado de la peste y entonces la Casa de Saboya decide acercar la sábana al santo puesto que ya estaba enfermo y envejecido y la manda a la Catedral de Turín y ahí reposa la sábana hasta nuestros días. La sábana, como decíamos, se custodia en la capilla debajo de esa cúpula de Guarini que por dentro es tan bella.